Hermanos, buenas noches. Tengan cada uno de ustedes, en nombre del Ministerio de Formación y el equipo motor de la Renovación Carismática, que han hecho un esfuerzo para llevar a cabo este taller de formación, que por la situación en que vivimos vamos a quitarle el título de taller porque no vamos a poder tallerear. Es una de las dificultades en esta tecnología. Va a ser un curso magistral. Espero pues que les pueda servir de algo. El taller se llama el discipulado. Bueno, faltó presentarme. Mi nombre es Ubeimar Nucamendi Bautista, conocido en la Renovación Carismática por el hermano Ube. 15 años que el Señor me llamó, y para un servicio específico, proclamar su palabra. Y en el ámbito formativo también hemos estado sirviendo ahí en el Ministerio de Formación, antes Escuela de Formación. Discernimos como equipo del ministerio qué taller pudiera ser para poder llevarlo a cabo ustedes. Y pues el Señor, el Espíritu Santo, nos puso el discipulado. ¿Por qué el discipulado? El discipulado porque el discípulo debe de estar con el maestro aún en los momentos más difíciles. Y en las Sagradas Escrituras pudiéramos encontrar algunos pasajes bíblicos, porque también Jesús vivió momentos críticos. Hoy nos toca vivir nosotros, pero también Jesús vivió sus momentos críticos. Uno de esos momentos es cuando Jesús está en el Monte de los Olivos. Vive una crisis tremenda, pero llama a que lo acompañen sus discípulos para que estén con él, porque desde ese sufrimiento que va a tener, desde esa crisis, también los discípulos tienen que aprender algo del maestro. Y lo primero que llegando al Monte de los Olivos, lo primero que le dice es: oren. Es la constante que el Maestro Jesús nos dice: oren, para que no caigan en tentación. Otro de los pasajes también donde Jesús cae en crisis es cuando él mismo está en la cruz. Cuando se sube a la cruz para darnos su última cátedra, su última enseñanza, también ahí, abajo, a los pies de la cruz, están sus discípulos. Muchos huyeron. Como ahorita quizás no estén los discípulos que fueron convocados para escuchar hoy la palabra de Dios. Y argumentos hay muchos. ¿Por qué no está las comunidades de la Renovación Carismática a esto que el equipo motor ha convocado? Habría que preguntarse dónde andan. Entonces Jesús, cuando está en la cruz, también hay algunos discípulos, algunos huyeron. Por ejemplo, estaba María, la madre de Jesús, que es el discípulo por excelencia. Estaba María, la de Cleofás, y estaba María Magdalena, y estaba el discípulo amado. Es decir, también ahí habían discípulos en la última cátedra que Jesús les iba a dar, y que quizás se sintió triste cuando él vio nada más ellos y los demás ya no estaban. Pero aún así proclamó sus 7 últimas palabras. A mí me llamaba la atención esta parte que dice que estaba María, la de Cleofás. ¿Saben quién era Cleofás? Era uno de los discípulos que iban a Emaús. En San Lucas capítulo 24 nos habla ahí de Cleofás. Entonces era discípulo él y su esposa, que se llamaba María. Entonces, ¿dónde andaba Cleofás, que no lo acompañó su esposa en el último momento que Jesús estaba en la cruz? No estaba este discípulo. En los momentos críticos de Jesús, los discípulos estamos también invitados a estar con él.
porque algo nos va a decir. Y la última parte del por qué el discipulado es que también los discípulos vivieron sus crisis. Y hoy también estamos llamados a ser discípulos y estamos viviendo una crisis. La crisis que vivió el discipulado es cuando estaban en el mar de Galilea, después de la multiplicación de los panes. Les dice Jesús: vayan al otro lado. Se van. Luego viene una tormenta y caen en una crisis. Caen en una crisis, se espantan y todo. Y Jesús estaba ahí con ellos. Jesús está hoy en los momentos más críticos que estemos padeciendo. Algunos lo asimilamos mejor, otros lo asimilan más o menos, y algunos hermanos están cayendo en una crisis profunda de miedo. Sí, ayer decía, bueno, el evangelio, ¿verdad? El evangelio de ayer, que esa persona que apareció, ese muchacho que dijo: yo solamente tengo 5 panes y 2 peces. Esos 5 panes y 2 peces es el muchacho que estamos llamados a ser nosotros como discípulos de Jesús dentro de la renovación carismática. Yo sé que hay muchos, ya decía ahí, ¿verdad? Ni 200 denarios es suficiente para alimentar a esta gente. Sin embargo, yo sé que el hambre que ustedes tienen no puede. Lo que yo traigo son 5 panes y 2 peces. Esto es lo que cuento y esto es lo que vengo a compartir con ustedes. Este curso de discipulado es estar a los pies del Maestro. Dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 42, cuando está ahí esa plática entre Marta y María, y dice: María ha escogido la mejor parte. Ustedes, queridos hermanos que nos están viendo, han elegido la mejor parte. Porque el joven que tenía se lo dio a Jesús porque Él es el que hace los milagros. No es mi manera de hablar, no es porque Uve esté aquí hablando el milagro que va a hacer, sino es ponerlos en las manos de Jesús para que Él haga lo que yo tengo, se lo pongo en sus manos para que Él haga el milagro. Y no sé si te has dado cuenta ya este primer gran milagro, que para Jesús no hay fronteras, para Jesús no hay cuarentenas. Jesús traspasó estas barreras de esta casa. Jesús pasó estas barreras que hay, la distancia de donde estoy yo a donde están ustedes. Para Jesús hay barreras que los cruza. En el tema pasado me hablaron de algunos de Estados Unidos, me hablaron de Tehuantepec, que habían visto ese tema que acababa de compartir el día miércoles. Pues así estamos entonces, hermanos. Vamos entrando en esta introducción. ¿Qué es el discípulo? ¿Qué es ser discípulo? En griego la palabra discípulo significa metetes. Metetes. Significa esa palabra en griego mucho más amplio que lo que consideramos nosotros en nuestro lenguaje en español. En griego es mucho más amplio. Metetes significa estudioso. Ese es ser discípulo de Jesús, estudioso. Significa también persona que aprende. Y el aprendizaje no solamente lo encontramos en los libros, sino con la misma persona que vamos interactuando, vamos aprendiendo cosas. Aunque también puede interpretarse el discípulo como el seguidor. ¿Ven cómo es más amplio la palabra en griego? Discípulo también significa seguidor. Todos los que somos seguidores de Jesús somos discípulos entonces. Tú y yo somos discípulos de Jesús porque hemos empezado a seguirlo.
También puede ser el devoto de alguna personalidad. Tú a veces te ven que proclamas y empiezan a decirte: yo quiero ser como tú. Están contigo, se quieren convertir en discípulo tuyo, que les enseñes. La otra pregunta sería: ¿cuándo comienza el discipulado? ¿Cuándo comienza el discipulado? El discipulado, tú empiezas a ser discípulo en el momento de escuchar la voz del Señor. Shema Israel, dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Shema Israel. El momento de escuchar la voz del Señor en tu mente, en tu corazón, escuchas esa palabra y atiendes ese llamado. He aquí, Señor, aquí está, habla que tu siervo escucha, porque ya has escuchado. Entonces, atiendes el llamado de Dios. ¿Quiénes son llamados? Tercera pregunta. ¿Quiénes son llamados a ser discípulos de Jesús? ¿Quiénes? Dice Benedicto XVI, la iglesia tiene la gran tarea de recordar que a los fieles que en virtud de su bautismo están llamados a ser discípulos y misioneros de Jesucristo. Benedicto XVI nos dice que a través que nosotros, por medio del bautismo, estamos siendo llamados a ser discípulos de Cristo, es decir, todo bautizado. Hermano V, los que no son bautizados, pues no, porque no creen en Cristo. O sea, la carta de adhesión a que yo creo en Cristo es mi bautismo. Todos los bautizados, entonces, según Benedicto XVI, estamos llamados a ser discípulos de Jesús. El discípulo en la renovación carismática. El discípulo de la renovación carismática es subirse a la barca con Jesús. Es subirse a la barca. Y subirse a la barca de Jesús implica a dejar la otra orilla. La orilla donde estábamos nosotros viviendo, la orilla del pecado, la orilla de donde todo lo que hacía el mundo es lo que hacíamos. Desde que nos convertimos y decidimos y escuchamos la voz del llamado de Cristo, nos subimos a su barca, decidimos dejar esa otra orilla y empezamos a remar mar adentro. Dud ir altum, remen mar adentro. Eso es ser discípulo de Jesús, ir remando mar adentro día con día. Hoy te está recordando el gran Maestro Jesús que si realmente eres discípulo de Jesús, no te quedes ahí sentado como el del Evangelio de ayer, sentado en el pasto a que Cristo te alimente, sino estamos llamados a subirnos a la barca y a remar mar adentro con Él. Ser discípulo de Jesús en la renovación carismática es seguir los pasos de Jesús, es seguir las huellas donde Él caminó, ahí tenemos que caminar. Jesús caminó rumbo al Monte Calvario, tenemos que caminar al Monte Calvario. Jesús caminó al Monte de los Olivos a orar, tenemos que caminar al Monte de los Olivos a orar. Jesús caminó a Capernaum para evangelizar, para llamar los primeros discípulos, tenemos que ir a Capernaum a llamar otros discípulos. Jesús fue y visitó la suegra de Pedro, tenemos que ir a Capernaum a visitar a los enfermos. Eso es seguir, ese es ser discípulo de Jesús, seguir los pasos de Jesús. Ser discípulo de Jesús en la renovación es vivir el Evangelio con valor y firmeza, nada de miedo, firmes en la fe,
firmes, caminar con Él. Es decidirse a experimentar la dimensión celestial. Es el llamado a escucharlos, a lanzarnos tras Él. Aún caminando sobre las aguas bravas, hay que ir caminando con Él. Nosotros ahorita, estas aguas bravas, tenemos que caminar con Él con firmeza. Dice el documento conclusivo de Aparecida, Brasil: los cristianos no somos proclamadores de tristezas o desgracias. Aún en medio de esta turbulencia, nuestras palabras, nuestros mensajes que salen en WhatsApp tienen que ser de esperanza. Hay hermanitos que suben ahí en el WhatsApp que ya va a acabar el mundo, que es una guerra nuclear. Escuchan de otros falsos profetas y lo predican, lo proclaman como que si fuera palabra de Dios. No, hermanos, tenemos que lanzarnos tras Él, caminando sobre las aguas, realizando lo imposible como Él realizaba lo imposible. Él paró las aguas imposibles para un ser humano. Él convirtió esos 5 panes y esos 2 peces para alimento de una gran multitud. Él hizo lo imposible. Nosotros estamos haciendo en estos momentos lo imposible para llenarnos ustedes de esperanza, para formarnos por medio de esta tecnología del internet. Estamos haciendo lo imposible. ¿Qué estás haciendo tú en tu casa? ¿Estás sentado en la hierba nada más? ¿O estás haciendo algo con los de tu familia, con tus hijos, con tus papás, con tus esposos, con los que te tocó encerrarte en ese lugar? Vamos, esa es la parte introductoria. Vamos entrando ya en este primer tema que se llama El Maestro te llama. Es el primer tema. El Maestro te llama. Vamos a descubrir en este tema que todos somos llamados a ser discípulos. Vamos a comprender que el momento que Jesús nos llama a ser sus discípulos es porque quiere configurarnos a Él. Quiere unirnos a Él. De tal manera que después podamos decir como San Pablo: ya no soy yo que vive, sino es Cristo que vive en mí. Eso es lo que quiere. Eso es lo que vamos a ir descubriendo en el transcurso de este primer tema. El Maestro te llama. El llamado, hermanos, el primer llamado es el primer llamado de un Dios eterno. Si Dios es eterno, Dios te llama desde la eternidad. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 4: por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados. Fíjense, nos ha elegido antes de la fundación del mundo, hermanos. Es decir, desde la eternidad. Dios nos llama, el Maestro nos llama. Desde la eternidad. ¿Y para qué nos llamas? Para ser santos e inmaculados. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo del 16 al 20, encontramos este primer llamado que Jesús hace. Mientras Jesús caminaba por la orilla del lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el lago, porque eran pescadores. Jesús les dijo: vengan detrás de mí y los haré pescadores de hombres. De inmediato ellos dejaron las redes y lo siguieron.
Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca remendando las redes. Y enseguida los llamó. Ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los trabajadores y se fueron detrás de Jesús. Palabra del Señor. El llamado. Jesús nos llama desde la eternidad. ¿Sí? Con amor eterno y gratuito te he amado. Desde la eternidad Dios nos llama. Pero es un llamado del Dios amor. Porque Dios es amor. El llamado, hermano, en ese llamado amoroso, en ese llamado amoroso del Dios eterno, es un llamado personal. Isaías 43:1. No temas, que yo te he rescatado y te he llamado por tu nombre. Palabra de Dios. Te llama por tu nombre. Nada más que hay que estar atento. El llamado es un plan específico, hermano. Hay veces que te llama por medio de otro hermano. Hay veces que por medio de un canto sientes tú que quieres servirle a Cristo. Hay veces que por medio de una prédica sientes ese deseo, ese llamado, porque Dios se está comunicando con tu conciencia, con tu corazón, y tú sientes ese llamado. El llamado a Jesús es muy misterioso, puede valerse de cualquier situación, puede ser por medio de una enfermedad, como Dios te llama. El llamado a un plan específico. Dios te llama a un plan específico, hermano. Si vemos a Abraham, que es el pionero de la historia de la salvación, vemos cómo Abraham tiene un plan específico que nos fortalezca en la fe. Que cómo puede uno cambiar, de siendo él politeísta, cree en un solo Dios. Sí se puede cambiar. Él tiene ese plan específico, que empiece a caminar sin ver nada. Eso es. Y Abraham cumple ese mandato. Si hablamos de Isaac, Isaac también tiene una misión específica. Le decía yo en el tema pasado que Isaac no hace grandes cosas en las Sagradas Escrituras. No hablan mucho de él, más que ser una ofrenda. De Abraham lo presenta como ofrenda. Y después que se casa y tiene 2 hijos. ¿Cuál fue su misión de Isaac entonces? La misión de Isaac fue procrear, casarse con Rebeca y procrear familia. Porque así dice el libro del Génesis. Después les dio la bendición y les dijo: procréense, háganse una multitud. Ese es el llamado, procrear. Isaac tuvo una misión específica. Jacob fue elegido entre su hermano Esaú y con una misión específica. Jacob, la misión era estructurar el camino de la salvación. 12 tribus, es necesario 12 tribus. Las 12 tribus que van a conquistar las tierras de Canaán. Esa fue su misión de Jacob. Y pudiéramos hablar la misión de Judá. La misión de Judá, de la tribu de Judá, de ahí van a ser Jesé, que iba a ser el tronco del retoño. Y si hablamos de José, en el mismo libro del Génesis, del 47 en adelante, nos habla de José el soñador. Tenía una misión: salvar del hambre a su pueblo, para que esa historia de la salvación siguiera avanzando. Todos somos llamados a una misión específica.
Dice en Jeremías 1:5, dice, antes de haberte formado yo en el seno materno te conocía, y antes que nacieras te tenía consagrado. Yo te constituí profeta de las naciones. A eso estamos llamados. A eso está llamado tu hermano, tu hermana que nos estás viendo en estos momentos. A eso, a ser profeta de las naciones. A ser profeta de las naciones. Somos también llamados a disponernos de la gracia, hermano. A eso somos llamados. Dios nos manda una misión, pero nos llena de su gracia. ¿Verdad? En Jeremías 31:3. Con amor eterno y gratuito te he amado. Por eso he reservado gracia para ti. Nosotros tenemos que apropiarnos de esa gracia que Dios nos quiere dar. Quizás sea una gracia de la predicación, una gracia de la formación. Quizás sea una gracia que el Señor que tiene dar en el canto. Pero el Señor quiere llenarte de esa gracia porque te va a servir en este caminar. También somos llamados como discípulos a permanecer con Él. A permanecer con Él. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, cuando llama a los 12, dice ahí que Él subió al monte. ¿A qué subió al monte? A orar. Y después dice que llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar. Pero dice, y enviarlos a predicar, hermanos. No dice primero enviarlos a predicar y para que estén conmigo. No. Primero tenemos que estar con Jesús para luego poder ir a predicar. Tenemos que conocer a Jesús. Es para estar con Él. Y ya en otros temas hemos visto cómo estamos con Jesús. Estamos desde que estamos leyendo las Sagradas Escrituras. Aún en el libro del Génesis encontramos a Jesús. Porque para Él fue creado, en Él y para Él fue creado toda la creación. Entonces, es para estar con Jesús. Estamos llamados también para ver y oír a Jesús. Jesús lo vemos en las Sagradas Escrituras. Estamos con Él en la Eucaristía. Aún que estemos viviendo la Eucaristía por medio de la televisión, nuestra fe dice que Jesús nos está hablando y está con nosotros. Aunque no comulguemos de cuerpo presente, pero lo hacemos la comunión espiritual, porque nuestra fe nos lleva más que a eso. El llamado a ver y oír a Jesús. Dice en Hechos 22, 14 al 15. El Dios de nuestros padres te ha destinado para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y escuches la voz de sus labios. ¿Sí? Para eso nos ha destinado Jesús. Para eso nos trajo el mundo. Para estar con Él, para escucharlo y para verlo. Pues le has de ser testigo ante todos los hombres de que lo has visto y de que lo has oído. Nosotros cuando hablamos de Jesús, lo hablamos con esa seguridad que Jesús habló conmigo, que lo escuché, que me habló y que me dijo, ve allá a proclamarle a mi pueblo de esto y de esto. Con esa certeza, con esa seguridad, estoy yo acá en medio de ustedes. ¿Cuántos están ustedes escuchando? Si escucharon la voz porque se estuvo promocionando y no viniste, no sé, Shema Israel. ¿Escuchaste o no escuchaste el llamado? Pero eso ya es cuestión de cada quien.
Estamos llamados también, hermanos. Si lo van notando de todo a qué estamos llamados. Estamos llamados a tomar la cruz. Estamos llamados a cargar la cruz en San Marcos capítulo 8, versículo 34. San Marcos capítulo 8, versículo 34. Si alguien quiere venir en pos de mí, que tome su cruz, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Renunciar a uno mismo. Es muy estricto el llamado de Jesús. ¿Cuánto queremos seguir a Jesús, pero como nosotros queremos? Pero Jesús le dice, el que quiera seguirme a mí, que renuncie a sí mismo. Tenemos que renunciar a muchas cosas. Incluso tenemos que renunciar a nuestros miedos. Nos da miedo acá, como decía el padre Felipe, y es la tentación que está pasando ahorita, porque no solamente a él le pasa. A veces nos da la tentación de que le estoy predicando acá ese aparatito que está enfrente de mí. Y digo, y si no me está viendo nadie, ¿qué caso tiene que yo esté aquí proclamando la palabra del Señor? Son las tentaciones. Tengo que renunciar a esos miedos. Estoy aquí proclamando su palabra no para que yo me haga famoso, sino estoy proclamando porque es lo que Jesús me dijo que quería para hoy. Y puede ser que los que no estén ahorita ahí escuchando, puede ser que después vayan, escuchen y puedan entender el mensaje de lo que Jesús le está pidiendo en este momento de Cuaresma. Estar con Él en oración, en el rosario, con la meditación de la palabra, con las misas en la televisión. Ahora tenemos mucho tiempo para estar con Jesús. Jesús se manifiesta a todos los hombres. Jesús siempre se va a estar manifestando en todos los hombres, queridos hermanos. Jesús se está manifestando en todos los hombres. Epifanía quiere decir manifestación. La primera manifestación que hizo Jesús desde que nació fue con los reyes, con los magos del oriente. A ellos se les manifestó. Y ellos reconocieron en esa manifestación que era el Rey de Reyes. Y pusieron lo que ellos tenían al servicio del Rey. Yo no sé qué podamos ponerle, qué podemos darle al Rey de Reyes en esa manifestación, porque hoy se está manifestando. Nada más que como decía un poeta, nosotros a veces vemos el cielo solo nubarrones y no logramos ver lo que hay más allá de esos nubarrones. Un cielo azul, un cielo despejado. Nosotros en estos momentos también Jesús se está manifestando, pero no alcanzamos verlo porque no lo ponemos en oración. ¿Qué nos quiere decir con este acontecimiento? ¿Puede pararlo? Claro que puede, si pudo parar las aguas de los mares. Claro que puede. Pero todavía no lo va a parar porque todavía no hemos entendido. Ni siquiera los discípulos de Jesús, los que ya andamos en este caminar, ni siquiera nosotros lo hemos entendido, menos el mundo allá afuera. Allá solamente están viendo pura turbulencia, las nubarrones, no miran más allá. Están viendo una destrucción masiva, están viendo una destrucción económica. Escuchen las noticias, puras malas noticias. No hay esperanza de que nos vamos a purificar. No han visto que ahora los tigres en esas carreteras que pasan en las selvas, esos tigres ahora que no hay circulación, salen y cruzan esas pavimentos que el hombre le fue a invadir su hábitat. Están saliendo los pájaros, los cielos, se quitó todo el smog que había, toda la contaminación.
Tuvieron que parar las fábricas, se está purificando el aire. Eso tenemos que verlo nosotros como verdaderos discípulos de Jesús. En nosotros está viendo la añoranza de que quiero estar en mi pequeño grupo de oración. Estamos añorando de los hermanos de las asambleas de oración. Estamos añorando el pan vivo que entra en mi boca y que ahora no puedo. Tenemos que reflexionar, porque Él se está manifestando como se le manifestó a los magos del Oriente. También Jesús se manifestó por medio de su bautismo. Jesús se manifestó ahí de que verdaderamente era el Hijo de Dios. Escuchó la voz del Padre. Se manifestó porque los cielos se abrieron. Se manifestó su poder de Jesús. Todas esas manifestaciones. ¿Qué más se manifestó? Se manifestó en las bodas de Caná. Ahí también se manifestó que Él podía convertir el agua en buen vino. Jesús hoy puede convertir en toda esta desgracia que viene en algo positivo para el ser humano. Claro que puede. Claro que puede si nosotros empezamos a verlo con pensamiento y espíritu de optimismo, no de negatividad. Jesús se manifiesta con el poder en los enfermos y endemoniados. Jesús sana al leproso. Jesús no tiene miedo. Jesús va con los enfermos porque quiere manifestarnos que Él es el Mesías, que Él es el verdaderamente Hijo de Dios. Quiere manifestarnos que es el mismo Dios en persona que bajó a esta tierra. Jesús se manifiesta a los niños y a las mujeres. Fíjense, se manifiesta a los niños, se les manifiesta a las mujeres. Cuando Él resucita, las primeras que llegan son las mujeres. Son mujeres las primeras que se les manifiesta. Las primeras discípulas es mujer. En el Evangelio de San Lucas, me parece, sí, en el Evangelio de San Lucas, Él les dice, vayan, perdón, el Evangelio de San Mateo, Él les dice, vayan a decirle a mis discípulos que el Hijo del Hombre ha resucitado. Son las primeras evangelizadoras. En la mujer se manifiesta. También se manifiesta en los niños y se manifiesta en las mujeres. Jesús también se manifiesta con signos y señales poderosas que Él es el Mesías. Jesús se manifiesta como un amigo cercano. Jesús se manifiesta de una manera especial a los discípulos más cercanos a Él. En la transfiguración, ¿quién llama? De una manera especial llama Pedro, Santiago y a Juan. Se les manifiesta especialmente a los discípulos más cercanos. A mí me gusta ese pasaje y estoy queriendo por ahí preparar un tema que le quiero llamar los privilegios de ser amigos de Jesús, o los privilegios de ser discípulo de Jesús. El ser discípulo de Jesús, tienes el privilegio de que Él te diga amigo. El privilegio de ser discípulo de Jesús es que vaya a ver incluso a tu suegra. Quizás tú no quieras ir a ver a tu suegra, pero Él dice, voy a ir a ver a la suegra de Pedro. Hasta las suegras salen ganando, ¿cómo lo ven? Hasta las suegras salen ganando que el yerno sea discípulo de Jesús, porque hasta ella los llega a ver. Jesús se manifiesta como el único capaz de saciar nuestra hambre. Y ya el Evangelio de ayer nos lo clarifica todo.
se manifiesta que Él es el único que nos da de comer y que sobra comida todavía para aquellos que no se llenen con esta palabra, este alimento que nos está dando el día de hoy. Aún quedaron 12 canastos guardados para el día de mañana, con 3 temas que vamos a tocar el día de mañana. Jesús también se manifiesta a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra situación, hermano. En una enfermedad, en economía, quizás ahorita con esta pandemia ya te corrieron de tu trabajo, pero Dios se está manifestando en esa situación. Dios se está manifestando en esa situación. Veamos cómo en esta situación que nos toca vivir en estos tiempos de la cuarentena, también se está manifestando y está renovando nuestro llamado, porque en cada situación que un discípulo vive, se renueva, se reflexiona verdaderamente sobre el llamado que Jesús hizo de mi persona para proclamar su palabra. Jesús te busca y te llama. Jesús dijo, sígueme, se levantó y lo siguió. ¿Cómo Jesús nos va llamando? Y el llamado en las Sagradas Escrituras vemos que es amplio, desde Abraham, Isaac, Jacob. En el Nuevo Testamento vemos cómo lo llama a María, cómo llama a Pedro, cómo llama a Andrés, a su hermano Pedro, a Santiago, a Juan, y nos va llamando. Y Él te dice, ven y sígueme. Y si sientes el llamado hoy, hermano, o si ya sentiste ese llamado, no te preguntes, ¿por qué a mí si yo no sé hablar? ¿Por qué a mí? ¿Cómo poder responder a ese llamado si no tengo la capacidad? Por eso te llamó Dios, porque si ya tuvieras la capacidad, tú vas a decir que gracias a tu capacidad es lo que andas haciendo. ¿No? Llama a los ignorantes. Yo estoy aquí por ignorante, porque Dios me llamó y me está preparando, porque no ha terminado de prepararme. Me está preparando para que algún día no diga por mis capacidades proclamo la palabra de Dios, sino porque tengo un maestro bueno y muy pacienzudo conmigo, porque hay cosas que no se me graban. No te preguntes, ¿lo merezco? Nadie merece ser discípulo de Jesús. Incluso Él eligió a los pecadores. Nadie está aquí porque merecemos estar aquí. No te preguntes cómo comenzaré, cómo voy a comenzar mi tema. Tú ponte aquí frente a los hermanos y el Espíritu te va a empezar a fluir esas palabras. Va a empezar a coordinar tus ideas que ya estudiaste y poderlos compartir. Dice el obispo Paul Neumann, no quiero ver un horizonte lejano. Muéstrame, Señor, solo el siguiente paso. Con esto termino, hermanos. Dile, Señor, no me digas el horizonte que voy a caminar en este discipulado. Nada más, Señor. Muéstrame cuál es el siguiente paso. Y así lo vamos a llevar paso por paso. Una vez que ya des tu primer paso, dile, ya di el primer paso, Señor. Ahora enséñame el siguiente paso. Y das el siguiente paso. Ánimos pues, queridos hermanos. Dios nos prometió que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y nos dijo, vayan a ser discípulos míos a todo el mundo. Yo estaré con ustedes y haré milagros en mi nombre. Ánimo, querido hermano. Vamos a terminar este primer tema. Espero que no los haya aburrido. Espero que nos vamos a desconectar por cuestiones técnicas, para que el que quiera ver solo un tema específico pueda entrar. Entonces nos desconectamos un minutito
Tomen su agüita e iniciamos con el siguiente tema. Ánimos, hermanos.